En esta presentación vamos a tratar el tema sobre Dientamoeba fragilis, el cual es un protozoario parásito del humano que ha sido implicado como causante de trastornos gastrointestinales. La presentación está estructurada con los siguientes contenidos: una introducción, clasificación taxonómica, diferencias entre Dientamoeba fragilis y la familia Endamebidae, semejanzas entre Dientamoeba fragilis e Histomonas meleagridis, morfología al microscopio de luz, ultraestructura, hábitat, mecanismo de transmisión y ciclo evolutivo. Dientamoeba fragilis fue observada por primera vez por Charles Wenjon en 1909 y descrito como una nueva especie por Margaret Jepps y Clifford Dobell en 1918. Inicialmente fue considerada una amiba perteneciente a la familia Endamebidae, no obstante era considerado como un género atípico. Algunas características sobre su comportamiento biológico indujeron a pensar en una relación con el amebo flagelado Histomonas meleagridis, agente responsable de la enterohepatitis infecciosa aviar. Y estudios posteriores de la ultraestructura, la composición antigénica y los métodos de biología molecular que desarrollaron permitieron confirmar la estrecha relación filogenética con los flagelados, aun cuando este organismo no posee flagelos. Diversos reportes en la actualidad indican que este protozoario es un patógeno intestinal humano que debe ser investigado en todos aquellos pacientes con diarrea aguda y crónica. Aun cuando se pensaba que Dientamoeba fragilis era un protozoario de la familia Endamebidae, existían características que lo hacían atípico. Entre esas características especialmente se pueden describir a nivel ultraestructural y en su comportamiento biológico. En primer lugar, se detectaba que había una gran proporción de organismos presentes con formas binucleadas, es decir, con telofase arrestada. En segundo lugar, la membrana nuclear presenta numerosos poros. No hay cromatina periférica ni otras inclusiones similares a las reportadas en Entamoeba histolítica y en Entamoeba invadens. Los organismos en división presentan un uso extranuclear. No se han observado, hasta ese momento, no se habían observado quistes en el ciclo evolutivo. Y antigénicamente es diferente a Entamoeba histolítica y Entamoeba invadens. Pero basado en algunas características de similitud que ya Dobell en 1940 reconocía que había ciertas semejanzas entre Histomonas meleagridis y el género Trichomonas. Por lo tanto, proponía, en base a estas observaciones, que Dientamoeba fragilis había perdido el flagelo permanentemente durante su evolución. Las características biológicas y morfológicas que se describen comparten Dientamoeba fragilis y con Histomonas meleagridis son las siguientes. En primer lugar, ambos géneros crecen bien en medios de cultivo. En segundo lugar, el núcleo de ambas, tanto en reposo como en estado de división, son semejantes. Ambas son capaces de ingerir glóbulos rojos. Dientamoeba fragilis lo hace in vitro, mientras que Histomonas meleagridis lo hace in vivo. Durante la división celular en ambas se observa un centrosoma o complejo polar formado alrededor de los atractoforos, que son organelos involucrados en la formación del huso mitótico extranuclear. En quinto lugar, el estado ameboide aflagelar de Dientamoeba fragilis es semejante al de Histomonas meleagridis. Wenrich, en 1944, agregó dos características más a las señaladas por Dobell, como son la formación de un tubo alimenticio para algunas cepas, como una pseudofaringe o un pseudoesófago, y estableció además que la presencia de fibras cromosómicas en la interfase y la profase nuclear eran características de Dientamoeba fragilis. Actualmente se puede decir que
relación a la clasificación taxonómica de Dientameba fragilis, está ubicada en el superorden Parabasilidae, ya que presenta un aparato parabasal constituido por el Golgi, filamentos de periodicidad tipo A, mitocondrias que no están presentes y presencia de un uso mitótico extranuclear. Por otro lado, están ubicadas en el orden Trichomonadida, ya que característicamente presentan un aparato parabasal, el uso extranuclear en los organismos en división y no presentan quistes. Esto actualmente se sabe que sí presentan quistes. La subfamilia Dientamebinae, el género Dientameba y la especie Fragilis. En cuanto a la morfología, Dientameba fragilis presenta un trofozoito ameboide y hasta hace poco se consideraba que no tenía forma quística. No obstante, los estudios describen en el 2014 la existencia de formas de resistencia que han sido reportadas en ratones infectados experimentalmente y posteriormente fueron identificadas de manera retrospectiva en muestras humanas. Los trofozoitos son ameboides y pueden observarse de manera redondeada o ligeramente irregulares dependiendo de la actividad y de la emisión de los pseudópodos. Miden aproximadamente un promedio de 9 micras, midiendo entre 7 y 12 micras, pero algunas veces pueden medir cerca de 3.5 micras. En raras ocasiones llegan a medir 22 micras de diámetro. Los núcleos solamente se pueden ver en las preparaciones coloreadas con hematoxilina férrica, con coloración tricrómica u otra tinción que permita la tinción permanente del núcleo. El trofozoito típicamente es binucleado, pero pueden observarse organismos mononucleados o con 3 o 4 núcleos que son excepcionales. El núcleo es redondeado, mide aproximadamente unas 2 micras. A veces puede llegar a medir hasta entre 1 y 3 micras o 5. La cromatina se encuentra en el centro, dispuesta en masas llamadas cuerpos cromatínicos, los cuales se pueden ver en cantidad variable en masas de 4 a 8. Están dispuestas en un aspecto de manera arrosariada o en forma de trébol y no existen gránulos periféricos. Se piensa que los organismos binucleados se encuentran en una fase de telofase arrestada y se dice también que hay un retraso en la citodiéresis. El trofozoito tiene un citoplasma vacuolado, emiten pseudópodos hialinos alrededor de todo el citoplasma, los cuales son lobulares, triangulares o de bordes dentados, y se define una clara diferenciación entre el ectoplasma y el endoplasma. La emisión de pseudópodos no genera desplazamiento rápido en el campo. La emisión de los pseudópodos solo genera un cambio en la morfología del trofozoito. En los organismos de cultivo pueden observarse una gran cantidad de gránulos de almidón ingeridos en el citoplasma y esto es una condición patognomónica para identificar o para sospechar que estamos en presencia de un trofozoito de Dientameba fragilis cuando hacemos los cultivos en el medio de Boeck. En esta imagen podemos ver la secuencia en la emisión de pseudópodos, donde podemos observar cómo hay un cambio en la morfología del trofozoito ameboide. Vemos pseudópodos filiformes y pseudópodos que son más redondeados. Los quistes que han sido descritos son generalmente redondeados u ovalados, presentan un tamaño que puede ir entre los 4 y los 6 micras, notablemente son más pequeños que los trofozoitos, presentan una típica pared quística definida y está constituida por 2 capas, una capa interna y una capa externa. Los núcleos son típicamente idénticos a los núcleos de los trofozoitos, son binucleados, aunque también se pueden encontrar quistes mononucleados. Se puede describir un cariosoma grande central fragmentado como el que ya describimos para los trofozoitos. Internamente presentan estructuras que se han identificado a nivel ultraestructural como vestigios de las estructuras fibrilares que son similares a las observadas en los trofozoitos. También se han descrito estados de prequistes, que son formas de transición que van a representar un estadio intermedio
que también tienen forma esférica, son compactos y el tamaño de estos prequistes se va reduciendo hasta un 50% con relación al tamaño del trofozoito. El citoplasma de estos quistes es más denso, su coloración es más intensa y presenta inclusiones como bacterias o vacuolas. En estas imágenes podemos ver trofozoitos binucleados típicos y un trofozoito mononucleado. También tenemos unas estructuras que podemos sospechar que se tratan de estadios quísticos que hemos observado en retrospectiva al analizar las muestras que tenemos coloreadas y hemos observado estas estructuras. Hay que analizar retrospectivamente en todas las muestras que tenemos coloreadas si aparecen los quistes típicos que ha descrito Stark en el 2014. En relación con la ultraestructura de los trofozoitos, se puede describir un citoplasma limitado por una membrana celular típica de las células eucariontes, además de una gran cantidad de inclusiones y organelos, entre los cuales se destacan el núcleo, que ultraestructuralmente es semejante al núcleo de los flagelados de la familia Trichomonadidae, más parecido a estos que a los amibas de la familia Endamevidae. La membrana nuclear está constituida por una doble capa conteniendo numerosos poros. En el nucleoplasma se presentan cuerpos cromatínicos. El nucleolo, cuando es evidente, está localizado típicamente en la periferia del núcleo, alejado del centro polar. Además, se describen típicamente organelos cinéticos y aparato parabasal que están organizados constituyendo, en primer lugar, lo que se llama el complejo polar, que en los organismos en división, este complejo está constituido por algunos elementos pares que son fibras no periódicas. Estos elementos pares no periódicos son denominados atractoforos, que son descritos por definición y basados en las consideraciones funcionales más que en su estructura. Estos son un grupo de filamentos no periódicos que se localizan por encima de los núcleos. También existe un haz de microtúbulos del uso mitótico que se originan a partir de estos atractoforos. Los segmentos proximales de los filamentos periódicos que están sobrepuestos en los atractoforos y la porción del aparato de Golgi que está relacionado con estas estructuras periódicas. No se ha observado ni cuerpo basal ni centriolos en el complejo polar de Dientameba fragilis. Se describe también un aparato parabasal que está constituido por los filamentos parabasales que son identificados en los cortes longitudinales cerca del complejo polar y frecuentemente aparecen como densas placas cuando son vistos en los cortes transversales. Estos filamentos parabasales están extendidos cerca del complejo de Golgi y en su relación espacial con los filamentos no periódicos y el núcleo van a constituir los cuerpos parabasales que son equivalentes a los cuerpos parabasales del género Trichomona, como vamos a ver en la clase cuando veamos el género Trichomona. El aparato parabasal en Dientameba entonces estaría constituido tanto por los filamentos periódicos y el complejo de Golgi como por vesículas redondeadas llenas con material electrodenso. Otro elemento importante observado en la ultraestructura de los trofozoitos binucleados de Dientameba es que existen paquetes de microtúbulos que conforman un huso extranuclear que se encuentra entre ambos núcleos. Este huso se origina en la región yuxtanuclear y puede estar constituido por entre 60 y 70 microtúbulos de 20 nanómetros de diámetros. Están distribuidos en dos paquetes, cada uno de los cuales puede contener entre 30 y 40 elementos individuales. En esta imagen podemos apreciar los núcleos pseudópodos característicos y en una de las imágenes hay un estoma de fagocitosis con una partícula que está ingiriendo el trofozoito.
Esta ingestión de partículas determina la existencia de una gran cantidad de inclusiones citoplasmáticas descritas como gránulos de glucógeno, vacuolas digestivas con almidón de arroz o bacterias, dependiendo de el origen que tengan estos trofozoitos, si vienen de cultivo o si provienen de las heces. Dientamoeba fragilis es un protozoario que habita en las criptas de la mucosa del intestino grueso humano y se observa bajo su estado de trofozoito. Para su mecanismo de transmisión se han descrito varias hipótesis, ya que la ausencia hasta hace poco de formas quísticas y el hecho de que este trofozoito fuese incapaz de sobrevivir mucho tiempo fuera del hospedador, hacían parecer difícil que la transmisión ocurriera de manera fecal-oral. No obstante, este mecanismo no se puede descartar del todo. Para 1940, Dobell planteó por primera vez que, ya que habían tantas semejanzas entre Histomonas meleagridis y Dientamoeba fragilis, y como estaba comprobado que Histomonas meleagridis era transmitido de un hospedador a otro a través de huevos del nemátodo intestinal Heterachis gallinae, se podía inferir que también Dientamoeba pudiera ser transmitida con huevos de algún helminto, entre los cuales podía ser Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura o Enterobius vermicularis. Además, se conocía que podían haber coinfecciones entre Dientamoeba fragilis y Enterobius vermicularis, lo cual hizo que implicaran a este helminto como el vector mecánico para Dientamoeba fragilis. Algunos estudios han puesto en duda la hipótesis de que Enterobius vermicularis fuese el vector mecánico en la transmisión de Dientamoeba, ya que este helminto no se detecta con facilidad en todos los pacientes, puesto que no se hacen los métodos específicos para hacer su diagnóstico. No obstante, hay algunos trabajos que han reportado la presencia de ADN de Dientamoeba dentro de huevos de Enterobius provenientes en pacientes infectados, por lo cual todavía queda la posibilidad de que este sea uno de los mecanismos de transmisión. En resumen, podemos destacar que existen 3 posibles mecanismos de transmisión de Dientamoeba fragilis. Uno es una transmisión directa, bien sea por la ingestión de los trofozoitos o por la ingestión de los quistes, o un tercer mecanismo que sería mediante la ingestión dentro de un vector mecánico que estaría constituido por huevos del helminto Enterobius vermicularis. Hasta acá vamos a dejar esta fase de la primera parte de la clase, y en la clase presencial vamos a terminar de discutir los aspectos controversiales sobre este parásito.